Bueno, hola a todos, mi nombre es Javier Mas, yo soy el director de la Orquesta Sinfónica Municipal de nuestra ciudad de Mar del Plata y hoy tenemos el honor de conversar con no solo uno de los más grandes directores de nuestro país, sino quizás el más grande director de ópera que tenemos en Argentina, que además fue director de nuestra orquesta, el maestro Carlos Bieu. Bienvenido, maestro. Bueno, Javier, qué honor y cuánto halago. Espero poder refrendar cuanto estás presentando en nuestra charla. Muchas gracias, muy honrado por estar aquí contigo. Por favor. Maestro, ya que estamos hablando de nuestra ciudad, de Mar del Plata, cuéntenos un poco su experiencia, su paso por la orquesta de nuestra ciudad. ¿Cómo fue? Bien, yo antes de hablar puntualmente de esta respuesta a la pregunta que me haces, tengo que hacer una muy breve introducción previa. Yo tengo un vínculo con la ciudad de Mar del Plata desde muy chiquito. La visité por primera vez antes de cumplir el primer año de edad y cumplo años el mismo día que la ciudad de Mar del Plata. Por lo cual siempre hubo un cariño muy especial, más allá de las situaciones vacacionales, y siempre me planteé desde muy chico cómo sería vivir en Mar del Plata. Yo cuando me iba de los veranos, siempre me quedaba con una especie de nostalgia de cómo sería la vida en el invierno, las piletas cubiertas, los chicos que entran a hacer surf al mar en pleno julio, vestidos de neoprene, la actividad deportiva que tenía Mar del Plata. Por esos años de la infancia estaba en pleno auge la carrera de Guillermo Vilas como tenista top Claro. en el mundo, que bueno, tuvo sus orígenes ahí en el náutico. Y bueno, en oportunidad de ser director de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, que fue mi primer cargo, digamos, formal con instrumentistas, porque yo hasta ese momento, estoy hablando en la década del 90, estaba a cargo del coro de la Wagneriana, pero no dirigía orquestas más que como director invitado, no tenía titularidades. Soy invitado para un concurso de un cargo que había hecho el ente de cultura de ese momento, con Nino Ramela, que era el director del ente de cultura, un periodista bastante afamado, donde se concursaba lo que se llamó director de programación de los organismos de la municipalidad. Era un cargo que estaba debajo del director del ente de cultura y antes de las direcciones de los organismos, como para coordinar las actividades. Y en mi función de director de la Banda Sinfónica de Buenos Aires, como también uno de los organismos era la banda municipal, bueno, me invitaron como integrante del jurado. Y ahí me entero que al año siguiente, o algo por el estilo, un plazo similar, estaban pensando, ante la culminación de un periodo contractual del director de ese momento, que era mi querido colega Guillermo Becerra, hacer un concurso para el puesto de director estable de la orquesta. Y es así como yo me entero por primera vez de ese concurso. Y bueno, me presento y tuve la fortuna de ser dictaminado por unanimidad del jurado como ganador de ese concurso, y ahí empezaron los 6 años que yo estuve al frente de la Sinfónica Municipal, desde el año 98 hasta después del verano del 2004, que fue mi último trabajo con ellos. Además, Eh, perdón, maestro, me quedé pensando lo que me decía de su cumpleaños, que además de ser el cumpleaños de la ciudad, siempre celebraba su cumpleaños con un concierto. bueno, son cosas fortuitas. Un poco lo mencioné capciosamente porque venía la anécdota, seguramente en algún transcurso de la charla. Nosotros en esos años, supongo que se sigue haciendo, pero la verdad que he perdido bastante contacto con la actividad musical de la ciudad. Solamente a través tuyo sigo por las redes la actividad, pero ahora con el tema de la pandemia se me ha detenido de nuevo A la todos se nos posibilidad. detuvo. Pero bueno, se hacían entre otras cosas los que se llamaban festivales de verano, que normalmente se hacían alternando el aire libre con los conciertos en el polideportivo, donde se hacía un mega concierto de festejo del aniversario de la ciudad, donde participaban todos los organismos musicales y cerraba la orquesta sinfónica como el organismo más jerárquico. Y bueno, se le cantaba el feliz cumpleaños a Mar del Plata, pero yo me lo embolsaba afectivamente como que también me lo cantaban a mí, porque bueno,
Por supuesto. Era ese día, así que yo me la pasé los 10 de febrero durante 6 años trabajando el día de mi cumpleaños. Pero bueno, fue una ocasión realmente linda porque es la única orquesta, esto obviamente lo vas a disfrutar vos en cuanto a esto, esperemos que se levante lo más pronto posible, que por su característica, es decir, no por la característica de la orquesta en sí, sino de la ciudad a la cual pertenece, mientras todas las orquestas del país están descansando, esta es la orquesta que más trabaja. Exactamente. Está en vivo en el periodo de verano. Entonces, no solo tenés la chance de llegar al público cautivo de toda la temporada anual, regular, sino que tenés el plus de que se suma toda la afluencia de turistas que no tienen música en vivo en sus ciudades, pero que al paso por Mar del Plata encuentran que la Sinfónica local tiene una oferta, y esto lo hace particularmente maravilloso. Exactamente, justamente este verano, que fue mi primer verano, tuvimos a partir de enero un concierto semanal y bueno, cerramos justamente en el Polideportivo con todos los organismos y cerramos nosotros la orquesta junto con el coro. Qué lindo recuerdo. Disfrútalo mucho esto, porque realmente es muy especial la sensación. Más allá de que, por supuesto, la logística y ciertas cuestiones, el tema de la amplificación en el polideportivo y su reverberancia, trae sus pequeñas contingencias, pero bueno, es algo que realmente es único, pasa solamente con la Sinfónica de Mar del Plata. Maestro, otra pregunta sobre la vida en Mar del Plata en ese periodo que estuvo, más allá de la actividad con la orquesta. ¿Cómo era su vida en la ciudad? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo era el día a día? Muy, muy feliz, muy feliz. Empiezo por la cola de esta respuesta. Cuando yo volví a Buenos Aires me costó más de un año de casi depresión readaptarme a lo que era la vida en mi ciudad natal. A mí me tocaron periodos muy duros en Mar del Plata, un poco parecidos a los que por distintos motivos... La crisis del 2001 y todo eso estamos hablando. Me tocó la crisis del 2001, la devaluación, el corralito, los sueldos en patacones, la devaluación de la moneda, la rebaja de los sueldos y la todavía lamentable para mí disolución de los dos quintetos. El quinteto Rego, que era el quinteto de cuerdas, o sea, cuarteto de cuerdas con piano. Con el maestro Rego al piano. Manolo Rego al piano, y el quinteto de vientos, que habían sido fundados originalmente no solo como generar organismos de jerarquía en la música de cámara en la ciudad. De hecho han viajado internacionalmente y han representado a Mar del Plata y al país de muy buena forma sus integrantes, sino que era una especie de motivación, por llamarlo de alguna manera, como estaba asociado el ser integrante del quinteto a tener el cargo de solista en la orquesta sinfónica, permitía que solistas de gran jerarquía se tentaran a vivir en la ciudad de Mar del Plata teniendo la posibilidad de un doble trabajo. Claro. Y además, digamos, perdón, justo más allá también del doble trabajo, la dinámica distinta, digamos, que es el trabajo orquestal y el trabajo camarístico. Absolutamente, absolutamente. Además, en los quintetos había gente gloriosa, o sea, que obviamente muchos de ellos decían en doble cargo como primeros instrumentistas en la Sinfónica. El caso de Carlos Rey, el papá de Mariano, uno de los clarinetistas emblemáticos de nuestro país, quien fue su primer maestro y quien era el primer clarinete de la Orquesta Sinfónica en mi época, o un concertino como Mario Morelli, que era el primer violín del quinteto, y el segundo violín era Aaron Kemmelmacher, que fue el concertino que lo sucedió. O sea, Sánchez como viola, que era el primer viola de la orquesta. Que lamentablemente falleció el año pasado. Sí. Así que, bueno, nada, muchos recuerdos me traes, pero también, bueno, me viene dentro del recuerdo esa especie de sabor agridulce de haber atravesado una época bastante difícil. Inclusive se planteó
así como fueron por los quintetos, se planteó también la continuidad de la orquesta, el problema del alquiler del Teatro Colón, y la verdad que bueno, hubo que sacar mucho coraje, mucha creatividad, hubo que sacar literalmente la orquesta a la calle a tocar el himno enfrente ahí al ladito del teatro, frente a la ventana del intendente de ese momento, que era Daniel Katz. Y bueno, yo tomé una orquesta, herencia de la época de Scarabino, Washington Castro y Guillermo Becerra, que tenía un promedio de 85 músicos, y la orquesta en mi periodo, tras jubilaciones que se congelaron, es decir, se congelaron las vacantes. Claro, no salían a concurso. Y no salían a concurso y nos empezaban a faltar instrumentistas. Nosotros hemos llegado a tocar con 53 músicos los conciertos, y a pesar de eso había que tocar literatura bastante abarcativa, porque vos no podías estar tocando Haydn y Mozart todo el tiempo por el orgánico de la orquesta, así que la gente le ponía el pecho a las balas y salía a tocar un Brahms, una sinfonía de Tchaikovsky. Es la época donde fundamos, yo soy uno de los que propugnaron las galas del mar, en asociación a una empresa de seguros que nos quiso patrocinar, y donde por suerte nos dieron la habilitación para hacerlo, porque bueno, había un intermediario privado con una orquesta que era municipal y además toda la cuestión logística del espacio público. Tremendo. Pero bueno, yo traté de lucharla por ese lado, inclusive tentando al periodismo especializado de Buenos Aires, que no atendía a las orquestas del interior en ese momento, y la verdad que tuvimos un apoyo muy grande, y en gran parte la fundación de las Galas del Mar generaron la supervivencia de la Orquesta Sinfónica, que venía en una crisis bastante terrible. Yo cuando sentí que le había dado todo lo que podía de mí a la Sinfónica, y que la Sinfónica me había dado a mí todo cuanto yo podía esperar y necesité un mayor crecimiento, creo que fui uno de los pocos directores de la historia de la Sinfónica que anunció previamente al final de su periodo contractual que por decisión propia yo no lo renovaba. O sea, yo tomé la decisión de irme. En gran parte tuvo que ver con unos movimientos que hubo, entre otras cosas, la Fundación de Buenos Aires Lírica, a la que yo estuve muy asociado durante una década, en el año 2003. Entonces, yo en el año 2003, que fue mi último año entero en Mar del Plata, yo me fui en el verano del 2004, dirigí 2 títulos para la temporada inaugural de Buenos Aires Lírica, más otro título que fue la Luisa Miller en el Teatro Argentino de La Plata, y ya abocado a la dirección de ópera, por lo menos pretendiendo eso, mientras que me lo permitieran quienes contratan, tomé la decisión de que ya mi presencia en Mar del Plata no podía tener una continuidad, porque bueno, me empezaba a limitar. Yo había hecho el camino inverso al de la mayoría de los directores, que en vez de irse fuera del país a ciudades más grandes, se iba a una ciudad del interior. No lo digo de esto en forma peyorativa, pero es la realidad. O sea, por más que sea una ciudad muy, muy importante, yo necesitaba recuperar un poco de presencia en Buenos Aires y tener una proyección de llegar a espacios un poco más interesantes en función, no de que Mar del Plata no lo fuera, sino de la perspectiva puntual de mi carrera, en puntual con la ópera, que en Mar del Plata siempre fue un poco peleagudo, porque estatutariamente la Sinfónica, aunque no esté escrito en ningún lado, pero desde la lógica es una orquesta de repertorio sinfónico, y el métier de foso o las condiciones para bajar al foso ameritan otro tipo de contratación. Eso, otro tipo de cosas. Justamente me quedé pensando en esto de la salida de la orquesta en función, digamos, de enfocarse en el repertorio operístico, y lo que hablaba un poco en la presentación, ¿no? La dinámica de la preparación de los conciertos es diferente a la de la ópera. Obviamente la preparación de una ópera lleva más tiempo reloj, tiempo semana, preparación musical, escénica. ¿Nos puede contar, digamos, no solo para la orquesta y para todos los músicos, sino también para todo el público, qué diferencias hay, por ejemplo, a la hora de preparar un programa sinfónico de una ópera? Correcto. Yo creo que la diferencia principal, más allá de que afecta a todos y a la orquesta obviamente, la tiene el director en cuanto a su especialidad y a su disciplina, porque si bien la técnica de dirección es universal
más allá de los estilos y de las escuelas, la ópera tiene situaciones condicionadas por lo teatral, sobre todo, que influyen mucho en lo musical y que implican un código que termina practicándose desde lo gestual, en definitiva, que es nuestra comunicación con la orquesta con ciertas particularidades. Básicamente la orquesta de ópera acompaña. Es como si en un repertorio sinfónico, en vez de tener una obertura, un concierto y una sinfonía, tuvieras exclusivamente conciertos de acompañamiento en todos los programas. O sea, la orquesta no toca sola como protagonista de su repertorio en ningún momento, sino que forma parte de un engranaje muy complejo donde es una parte muy importante desde todo punto de vista, pero es una parte. Y todo está condicionado en función de lo que ocurre escénicamente y en el acompañamiento de los cantantes que asumen los personajes de la historia del cuento que se está contando. Entonces, primero las texturas son muy diferentes, los cambios anímicos de densidad de sonido, de tempo, de estructura armónica son muy intempestivos porque cada vez que hay un cambio anímico en lo situacional, esto está obviamente coloreado. Reflejado en lo que suena. Entonces, a lo mejor en un movimiento de sinfonía puede haber una introducción lenta y un paso a un allegro, o puede haber un stringendo, puede haber un ralentando, puede haber un calderón, pero el 80% de la música, por más que, porque la orquesta ahí es la protagonista, es mucho más profundo, mucho más trabajado el tema de la textura, de los planes armónicos, etcétera, etcétera, pero el 80% a nivel rítmico, una buena orquesta casi ni necesita del director en el sentido del ritmo y de poder evolucionar en la lectura, porque el ritmo es estable en ese 80% del movimiento. En la ópera, a lo mejor en un mismo compás tenés 2 o 3 cambios de tiempo, una respiración de un cantante y estar atento a la cuestión escénica y saber de dónde te va a venir la pelota, sí, para atajarlo. O quizás si respiró más largo, más corto, y en el momento por ahí hace un calderón más corto, un calderón más largo. Eso, hay una cosa artesanal de intuición y de códigos que bueno, para el que los transita es muy familiar y muy simple, entre comillas, pero para la persona que no es del palo se hace complicado. Y tomando este último concepto, cuando la orquesta no está acostumbrada a tocar ópera o tiene una mano que, por más que sea extraordinariamente musical y estudiosa y todo, pero no tiene las características técnicas del métier, que tiene que ver mucho con detener la mano, o sea, en vez de que haya un movimiento continuo en el gesto, hay mucho de espera. Saber cuándo empezar, arrancar, rearrancar. Exactamente, y de valores largos que a lo mejor no se baten en todos sus tiempos, sino que simplemente se cuentan, o muchas veces uno dirige no solo para los que tocan, sino para los que cuentan, y tengo músicos que van a entrar dentro de 50 compases, y en el medio tienen 18 cambios de tiempo, y ¿desde dónde cuentan? Si dicen, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, entonces esto lo hace muy particular. De todas maneras, por esos años ya habían existido desde la época del maestro Becerra 2 o 3 festivales de ópera, y bueno, cuando me tocó a mí ir a la orquesta, si bien para mí era muy importante desarrollarme, porque yo me hice al repertorio sinfónico con la Orquesta de Mar del Plata prácticamente. Yo había egresado de la carrera de la universidad con 10 sinfonías en repertorio, 3, 4 oberturas, 2, 3 conciertos de los más tradicionales de acompañamiento, y nada más, por lo cual, sumado a la crisis que me impedía tener directores invitados con cierta continuidad, yo me tenía que hacer cargo del 80% de la temporada, y eran a lo mejor 20 conciertos al año, y de los cuales yo tenía que dirigir 16 conciertos. Así que al cuarto concierto a mí ya se me había acabado el repertorio que tenía, y era, vos me preguntaste en la pregunta anterior cómo era la calidad de vida en Mar del Plata. Yo me fui para otro lado y no te la terminé de redondear, pero aprovecho. Era llegar después del ensayo, ponerme a estudiar el plan de ensayo para el día siguiente en base a lo que había diagnosticado en el ensayo del cual recién había llegado. Una vez que terminaba esa tarea, almorzaba, después me ponía a estudiar el programa que venía a cuenta la semana que viene, después me iba un rato al gimnasio, que eso sí me permitía Mar del Plata, porque no perdés los tiempos de traslado de Buenos Aires y siempre tenés tiempo
para tu cuidado personal o para tomarte un café con un amigo, tenés que cruzar la ciudad y si tenés auto en 10 minutos llegás a todos lados, en el invierno no hay embotellamientos ni problema de estacionamiento. Entonces, la calidad de vida es extraordinaria y el contacto con el mar lo hace más extraordinario. Pero, digo, teniendo que trabajar en Mar del Plata, la fantasía de vivir en Mar del Plata de alguien que no trabaja, algo que está Simplemente la fantasía generada por tener el mar cerca. claro, yo por suerte pude, después de mi tercer año, o sea, desde la mitad de mi periodo hacia el final, conseguir una vivienda que tiene una vista abierta al mar, que fue el sueño de mi vida desde que era chico, y eso me daba, aún en las tardes muy ocupadas de estudio, eh, por lo menos una visión hacia el horizonte que me relajaba mentalmente mientras estaba trabajando. Pero aparte de esto, además, yo había refundado el Coro Lírico de Mar del Plata, que funcionaba en Casa de Italia. Justamente antes de ayer me enteré lamentablemente de la muerte de Jenny Botola, que era uno de los propulsores de esto y que tiene una audición de la colectividad italiana en Radio Brisas. Y encima yo tenía en la radio clásica de Mar del Plata, en FM Concierto, sí. Mi propia audición de avances y de promoción de la actividad de la Orquesta Sinfónica. Nosotros teníamos una audición que se llamaba Previo al Concierto, los conciertos en general eran los sábados. Sí, siguen siendo los sábados. Los viernes a la noche yo tenía el programa, que lo conducía, preparaba el material del programa y en general invitaba al programa a los solistas que iban a tocar para entrevistarlos, analizaba las obras, o sea, teníamos muy pocos recursos, por lo cual el programa de mano a lo mejor era una fotocopia del repertorio sin ningún comentario. Entonces yo le explicaba, en compensación de la falta de información que debe haber en un programa de mano, vía la audición de radio a nuestro público oyente, y eso reforzó mucho la preparación del público que venía a escuchar nuestros conciertos. Pero también hacía que, salvo que yo estuviera fuera de la ciudad por alguna otra invitación, que aun cuando había un director invitado, yo tuviera que estar pendiente, porque no solo estaba estudiando a de todos estos detalles, siguiente, sino de que yo estaba también con el programa de radio entrevistando al director que estaba dirigiendo, aunque yo esa semana no dirigiera. Claro. Entonces, era bien intensa la actividad en Mar del Plata, pero bueno, maravilloso, maravilloso. Son años que, si uno tuviera la opción de decir, bueno, una vez en la vida va a salir el genio de la lámpara y te va a decir, bueno, ¿a qué época te retrotraerías? Y yo creo que pisaría por unos minutos de nuevo esa vida que hacía allá. Maestro, me quedé pensando en esto de la ópera, como dos reflexiones, ¿no? Hablando del rol de la orquesta, como es tan variado en los lenguajes, como pasa en el repertorio sinfónico, donde a veces la orquesta es un acompañamiento real y a veces es un personaje más. Sí, señor. Depende cómo el autor, digamos, encare, o sea, no es lo mismo Bellini que Puccini, ¿no? Pero su afición a la ópera y su profesionalismo, ¿cómo nació? ¿Cómo se puso en contacto con la ópera? ¿Cómo se acercó al género? Básicamente cantando en coros. Es mucho más compleja la respuesta, pero si te la tengo que sintetizar es eso. O sea, ahí nació todo. Yo, de hecho, mi carrera intermedia, que previo a la dirección de orquesta fue trabajar muchos años como director de coro, me dio, digamos, primero un gran amor por el repertorio vocal, después me puso un poco al tanto técnicamente de cómo funciona el aparato vocal y las posibilidades que tiene tanto a nivel de conjunto como a nivel solístico, sus posibles repertorios. Yo tengo además un título intermedio de mi licenciatura, que es un profesorado en música de cámara, donde en gran parte del repertorio yo acompañaba ciclos de líder y cosas por el estilo. Y por otra parte, tenía un grupo de amigos que eran bastante adeptos a la ópera, de la cual yo ignoraba absolutamente todo, pero en el año 80 fue una de las tantas, pero la más resonante venida de Plácido Domingo al Colón a cantar Otello, y por tanta repercusión mediática que a mí me empezó a entrar
la información de la voz lírica y la curiosidad de cómo sonaba una voz humana que sin amplificación pudiera superar una orquesta y encima actuar un personaje. O sea que no solo era músico, sino que era actor siendo músico. Y me pareció fascinante. Creo que por el lado teatral también me vino mucho el tema de la ópera. Entonces, bueno, me empecé a familiarizar, empecé a escuchar arias, empecé a escuchar distintos cantantes. Nos reuníamos una vez por semana con los amigos, con uno que tenía videocasetera, que no era muy común en esa época de los 80, que recién apenas empezaba la televisión en color en nuestro país, hacía muy poquito tiempo, un año atrás, y yo tenía un amigo que tenía una videocasetera, con otro amigo que desde Nueva York le mandaba las transmisiones en directo Del del Met, Metropolitan. y entonces nos reuníamos una vez por semana a ver una ópera diferente. Fantástico. Y ahí yo me saqué el abono, yo estaba en la secundaria, estoy hablando, yo egresé en el 83, hablo año 80. Estaba en tercer año del secundario. Bueno, y entonces ahí había un abono de estudiantes secundarios, que no entiendo por qué desapareció del Colón. Esas cosas que pasan, era ¿no? maravilloso. Y bueno, yo empecé a asistir en vivo a estas óperas que primero había visto en video. Y bueno, me enamoré del género y bueno, traté de hacerlo a tal punto de que cuando yo me graduó de la carrera en la Universidad de La Plata, la tesis, digamos, o el formato de lo que sería una tesis en una carrera tradicional, era dar un concierto con un cierto formato, y yo redoblé la apuesta y me formé una compañía de ópera, y mi tesis fue el Trovatore de Verdi. Así que bueno, le metí muchas ganas a eso, y después, bueno, la vida y las circunstancias de los teatros y el poco, digamos, espacio que hay para... Imagínate que un teatro de primera como el Colón, a esta altura, en años normales, en las últimas temporadas, está ofreciendo apenas 8 títulos al año. Muy poco. Pensar que en la época dorada del Colón se llegaban a dar más de 14. Sí, claro, llegó a haber hasta 18 títulos algunas temporadas, y un promedio mínimo de 12 por año, incluido lo que era el abono alemán, con las óperas de Wagner o de Richard Strauss. Y que era siempre en primavera, justamente. En general, sí. Y bueno, ahí se hizo muy fuerte un realizador como Roberto Osvaldo, fueron las primeras invitaciones al país de un director tan querido por la orquesta estable como fue Franz Poldecker, o Leopold Hager, bueno, lamentablemente también hay que reconocer que es un género muy caro, y que aún con el apoyo estatal que tiene un teatro como el Colón, que es un teatro municipal en definitiva, es muy difícil hoy en día poder sostener el costo de tantas producciones. La pregunta es por qué todas las producciones tienen que ser nuevas y con gastos multimillonarios, cuando cambiando el elenco y cambiando el director se puede amortizar el gasto, y la gente lo que quiere ir a disfrutar es del espectáculo, no necesariamente de una puesta nueva. O sea, si yo te voy a poner en la balanza el hacer menos puestas por lo caro que es, o hacer más óperas aún repitiendo puestas, prefiero darle más trabajo a los elencos. Obviamente, y además, como no perder nunca el norte de que la gente cuando va a ver una ópera, por más de que pueda llegar a ir a pensar en ver una personalidad, va a ver una obra de teatro musical. Muchas veces la gran parte del público va a ver un título, no tanto quizás a tal o cual persona, al menos que sea una estrella. O sea, la gente va a ver La Traviata, va a ver Carmen, El Barbero de Sevilla, son títulos, digamos, que los tiene en la oreja de nombre, aunque no los haya visto nunca. Son títulos muy famosos. Me quedé pensando, maestro, en lo que son las casualidades, que me comentó lo de su tesis con El Trovador de Verdi, y es la primera ópera que yo estudié, que acompañé completa al piano, como repertorista. Y encima ahora estoy en Mar del Plata, donde estuvo usted. Yo le quiero decir a los músicos de la orquesta y a todos los que vean esta entrevista, que en Javier tienen a un monstruo musical. Es no solo un extraordinario director de orquesta con una cultura general enorme, sino que es un pianista extraordinario, codiciado por toda persona que va a dar un concurso. Aparece Javier ahí como mano confiable para acompañar, y además es un trompetista extraordinario. Me parece que
para ser buen director, más allá de la técnica y del estudio, hay que haber transitado en carne propia lo que se siente estar del lado de la orquesta. Los que no hemos tenido la suerte de estar en una orquesta previo a poder dirigir, nos perdimos de un gran mundo que hace a la asimilación del lenguaje, a la audición, a un montón de situaciones. Y la verdad que, bueno, tener una persona de tanta juventud, pero con tanta capacidad, cuídenlo, cuídenlo. Bueno, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. No, es verdad, sabés que lo digo de corazón. Maestro, ya terminando, no sé si quiere compartirnos alguna reflexión final para despedirnos. Como te decía, yo me alejé hace mucho tiempo de la actividad musical de la ciudad, conservo algunos amigos integrantes o exintegrantes de la orquesta, entre ellos Mario Morelli, el concertino anterior, o sea, el que estaba vigente cuando yo gané el concurso. Espero y te deseo, y le deseo a la orquesta que más allá de los avatares políticos y económicos de nuestro país, siempre tenga el apoyo que merece por parte no solo del público, sino de las autoridades que la regentean y que de alguna manera la administran, porque nosotros luchamos con un medio cultural donde siempre hay otras prioridades, porque realmente hay otras prioridades, pero hay que entender que la cultura no es un gasto, sino una inversión muy importante, y que el patrimonio cultural y el arma de política cultural que implica tener una orquesta histórica en la ciudad, además es una orquesta septagenaria. La orquesta cumplió 50 años durante mi gestión, así que debe estar Ahora, el año pasado creo que cumplió 72 o 73. Estamos bueno, camino a las bodas de Diamante. Estamos hablando que junto con la Orquesta de Entre Ríos y la Sinfónica Nacional son las 3 orquestas más antiguas del país. Exactamente. Entonces, me parece que hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que explotarla también como un producto comercial, porque esto que hablábamos de las temporadas de verano es una beta inagotable que, bien manejada, puede poner no solo por las playas y por la gastronomía a Mar del Plata en un gran tapete, sino también por su propuesta cultural y el tema del turismo cultural, de que los paquetes de la hotelería, por ejemplo, vengan con un ticket de la Orquesta Sinfónica, y que la Orquesta Sinfónica tenga una programación anticipada, garantizada, con un presupuesto para poder hacer esta oferta turístico-cultural. Me parecería que sería un gran logro, y quería que todos sus integrantes, incluidos sus directores, estuvieran muy dignificados y muy tranquilos en poder gestionarlo ya de por sí muy difícil que es dedicarse a lo que nosotros nos dedicamos y las complejidades de atravesar una partitura. Pero básicamente eso, o sea, yo le tengo, como te decía antes, Javier, un gran cariño a la Orquesta de Mar del Plata. Yo hice mis primeros pasos gracias a la Orquesta de Mar del Plata, que me aguantó cuando yo era aún bastante peor que ahora como director y bastante más inexperto. Y le deseo a todos ustedes y a cada integrante un gran futuro, y que siempre estudien, progresen, tengan buenos instrumentos, más allá de lo que cuesta tenerlos. Ya hoy comprar un juego de cuerdas parece inabarcable con lo que está pasando con la economía, pero vale la pena, porque son una especie de pararrayos de la sociedad que en la calidad de vida que propone la cultura, en el alto nivel de pensamiento que implica la música, en la sensibilidad que despierta, generan una gran obra. Entonces hay que tratar de que esa obra no sea tan anónima para muchos, y que cada uno de los habitantes de la ciudad de Mar del Plata tenga un sentido de pertenencia y un gran orgullo por su orquesta sinfónica. Muchísimas gracias, maestro. Muy amable, y muchas gracias por compartir sus experiencias y su tiempo con nosotros. Muchas gracias y espero visitarlos pronto. Disfruten esa ciudad maravillosa que tienen, que es increíble a nivel geográfico, y que tiene también muchísima calidad humana. Una ciudad que tiene belleza, que tiene mar, que tiene campo, que tiene sierra, que tiene universidad, que tiene grupos de danza extraordinarios, que tiene grupos de teatro extraordinarios. Me parece bueno, que cuando uno tiene un diamante en la mano hay que saber verlo y hay que saber valorarlo. Es simplemente eso. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Nos vemos.